Pues empezamos la grabación, ya está en marcha. Buenas tardes, bueno, buenas tardes aquí, buenos días con ustedes, ¿no? Porque parece que son las 9 de la mañana en México, no sé, en Argentina, Almacén, Celestino, en Inglaterra supongo que debe ser, ahora aquí son las 4, allí deben ser las 3, ¿no? Bien, como que esto del horario hoy día con estas aplicaciones y tal, pues parece que ya no tiene demasiada importancia. Pues nos damos la bienvenida a todos y vamos a empezar una charla o una divulgación sobre lo que es la astrología. Yo llevo, pues bueno, prácticamente, como me definió un colega mío astrólogo, pues yo llevo toda la vida en astrología, ¿no? Ya para los que no lo sepan, mi madre reunía en la época de las prohibiciones, de las grandes prohibiciones de la era de Franco en España, pues reunía a todos la gente prohibida, ¿no? Es decir, masones, escuela arcana, teósofos, astrólogos, los reunía en su casa, porque mi madre era una especie de guerrillera de todas las revoluciones y ninguna, ¿no? Es decir, toda. Y por eso yo desde pequeño, desde niño, pues ya empecé a oír la astrología, especialmente en la escuela arcana, pues había una señora que me tomó cariño y me enseñó astrología egipcia, o mejor dicho, intentó pues despertar mi interés por la astrología egipcia. Después yo, cuando publiqué mi primera novela, porque de hecho lo que a mí me gusta, mi pasión es la literatura, es escribir, el relato básicamente. Se ha ido otra vez ¿se ha cortado? Vale, otra vez. Vale. Sí, ya lo sé. He vuelto a entrar. Vale, ok. Bueno, de todas maneras no se preocupen, porque como esto está siendo grabado, aunque esto es Your Pulse, vamos a ver, aquí tengamos la presentación. No se preocupen porque esto está siendo grabado, ¿verdad? Sin ningún problema, o sea que estos cortes son corrientes, ¿eh? O sea, el sábado pasado di la conferencia, no sé si se me está escuchando, pero bueno. Hola. Bien, el sábado pasado decía que di la conferencia de presentación al curso de astrología inicial, al curso de iniciación a la astrología, y también se nos cortó mucho, pero bueno, es decir, esto se está grabando sin interrupción y ustedes lo van a recibir. Bien, decía que o sea, a mí lo que me gusta, lo que me apasiona es escribir, es el relato, ¿no? Y mi primera novela publicada en el año 75, allí conocí a mi maestro de astrología, que al mismo tiempo era mi editor. Decía, no sé si se ha cortado, en fin, hay que acostumbrarse a que las cosas se cortan y ya está, y no pasa nada, ¿no? Bien, decía que en el año 75 publicaron mi primera novela, una novela de ciencia ficción, iniciática, etcétera, y allí conocí a mi maestro de astrología, el que realmente me puso en la senda de la enseñanza, y estuve 7 años estudiando con él los fines de semana. 2 fines de semana al mes subía a su casa, que él vivía en las montañas, y me llevaba pues una colección de cassettes en aquella época, en el año 76, 77. No habían CDs ni ordenadores así portátiles y tal, sino que habían casetes, aquellos los agujeritos con la cinta y tal. Bien, pues entonces yo me iba allí y me estaba todo el día con una grabadora, y entonces con esta grabadora pues vale, ok. Entonces con esa grabadora pues yo iba, hablábamos de ocultismo, de astrología, de todo, iba cambiando los cassettes, y decir, grabándole a él, ¿no? Aquí, ajá, ok.
Entonces luego, cuando regresaba a mi casa, por la noche, claro, porque yo estaba casado en aquella época y tenía 2 niños, fue mi primer matrimonio, entonces pues yo con los cascos y tal me dedicaba a reproducir lo que él había dicho, ir extractándolo, O sea, un capítulo era astrología, era el tronco central, luego tarot, ocultismo, magia, etcétera. Bien. Digo eso porque, y luego pues en el 80, 81 empecé a dar mis primeras consultas, ¿no? Hasta 7 años no me atrevía a tener a alguien delante y empezar a decirle algo sobre sí mismo, ¿no? Lo cual es una gran responsabilidad. Entonces, esta charla de hoy, va a versar sobre eso, lo que es la astrología y qué podemos, para qué nos sirve la astrología, básicamente, ¿no? Vamos a ver, como yo no creo en las conferencias y en ponerse uno medalla de que ha hecho una gran conferencia y luego al final, pues las preguntas pueden interrumpirme cuando quieran, porque prefiero compartir en el instante que no pues ponerme ninguna medalla, básicamente porque cuando uno se pone medallas, el ego le pone a uno medallas, luego te las tienes que quitar y es un trabajo arduo, ¿no? Bien, aquí en la primera diapositiva, más o menos para centrar lo que yo pienso de la astrología, vamos a ver, hay la discusión entre si es un arte o una ciencia. Para los antiguos no existía ciencia como el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Y el arte era otra cosa o lo mismo. O sea, para los antiguos no existía esa diferencia que el mundo occidental, judeo-cristiano, islámico, marxista ha creado, ¿no? La compartimentación. Para los antiguos no existía eso, O sea, el médico tenía que ser astrólogo, porque si no era astrólogo no sería capaz de recetar en el momento, como decía Paracelso, o creo que lo decía Nostradamus eso, recetar Nostradamus, sí, el recetar en el momento preciso en que en la carta natal de la persona, del paciente, las constelaciones, los aspectos planetarios eran precisos. Por tanto, el médico tenía que ser astrólogo. Es igual, para mí no me importa. Yo soy ingeniero industrial con el grado de doctor en ingeniería química. Y he pasado pues 10 años en la universidad, en la ciencia tradicional, y me da igual que se diga que la astrología no es una ciencia, me da igual, porque la astrología no necesita ninguna validación. La única validación que a mi entender alguien puede tener de la astrología es, oiga, hagan su carta natal, estudia astrología y entonces verá si le sirve o no le sirve, sea una ciencia, un arte o lo que quieran, da igual eso. Aquí, bueno, he escrito unas cuantas cosas para no perder el hilo, porque yo pues me gusta hablar y me gusta divagar un poco, ¿no? Entonces, así como nadie puede venderles fantasía respecto al crecimiento de una planta, sino que lo pruebe usted, haga crecer una planta o el desarrollo de los animales, la esencia de la astrología está íntimamente fundamentada en la armonía del universo, porque ¿qué es la astrología? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una fotografía del sistema solar, y si me apuran podemos incluir también en la carta natal las estrellas fijas, Aldebarán, Fomalhaut, etcétera, ¿no? Pero de momento estamos haciendo una fotografía del sistema solar. Por tanto, el sistema solar en su conjunto, una parte ínfima del universo, está regido por un equilibrio propio del universo. Por tanto, eso que estamos contemplando, la carta natal, tenemos que pensar que eso está regido, controlado, gobernado por la misma energía, por el mismo equilibrio del universo. La misma armonía del universo es la que rige la carta natal.
todo en astrología, digo, responde a esa lógica. Y sea la astrología un arte y una ciencia, necesita basarse en la teoría, la teoría que los antiguos nos legaron. Digo antiguos, estoy hablando de 3.000 o 4.000 años antes, ¿no? Y estoy hablando la astrología mediterránea, la tropical que se llama, empezó a gestarse en el siglo V antes de Cristo en Atenas. Luego veremos un poco en detalle eso. En el siglo de Pericles, en el siglo de la Ilustración, de Platón y Aristóteles, porque Atenas era un caldo de cultivo extraordinario para la cultura y el desarrollo del conocimiento. Y entonces ahí aparecieron caldeos venidos de Babilonia, sabios. En la antigüedad greco-latina, al astrólogo se llamaba el caldeo, porque venían de allá. Entonces apareció un sacerdote que se llamaba Berosio y se encontró con una Atenas floreciente, una Atenas magnífica para compartir conocimiento. Entonces allí empezó a explicar astrología. Pero el origen de la astrología se remonta muchísimo antes. O sea, en el código de Hammurabi, aquella piedra que están los códigos, las efemérides de los planetas y las tablillas de Asurbanipal en Nimur, en Nemrod, en Babilonia, ¿no? en Sumer. Son tablillas de efemérides astronómicas, pero mucho antes también, ¿no? La astrología hindú, la astrología también llamada védica, se basa, se remonta pues a 10.000 años de antigüedad. O sea, estamos trabajando con una arte o ciencia, me da igual, como se quiera llamar, que se remonta a esa antigüedad. Entonces, esa carta natal, esa proyección del universo en el momento de nacer, porque vamos a ver qué es lo que hace, en qué se basa la astrología, en el momento, lugar de nacimiento de la persona. En ese momento hace una fotografía del cielo, y esa fotografía, que hasta el momento de ser fotografía, carta natal, es pura astronomía. Son cálculos matemáticos, trigonometría esférica, y en eso se basa la carta natal. Eso es astronomía. Cuando interpretamos esa carta natal, entonces en ese momento se convierte en astrología. Digo aquí que bueno, como vosotros lo tendréis, y esto podréis leer o si podréis repasarlo si queréis, ¿no? Fijaros que la astrología nace con la primera pregunta que se hace el hombre prehistórico al levantar la vista al cielo y ver esos puntos brillantes, la luna fue el primero, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces empezar a experimentar. La astrología empieza por un puro empirismo, empieza a experimentar que ese paso, esa posición de esos cuerpos celestes corresponde a una situación concreta y determinada en la Tierra. Tenemos trabajos de la época prehistórica de piedras, petroglifos grabados en piedra, de las fases de la luna. ¿Por qué las fases de la luna? Pues simplemente porque ya los antiguos experimentaron, empirismo, que era mejor plantar tubérculos, es decir, plantas que fueran hacia adentro, en la fase decreciente de la luna, y plantas hacia arriba en la fase creciente. Eso ya lo dice Virgilio
en uno de sus poemas, ¿no?, que recomienda a la gente pues utilizar el conocimiento de sus antiguos para vivir mejor. Y prácticamente esto es para mí el objetivo de la astrología, ¿no? Ya bastante difícil es vivir de una forma más mínimamente armónica en este planeta, para que no aprovechemos todo para vivir mejor, para desarrollar una vida mucho más completa, mucho más realizada, que disfrutemos más de nuestra vida, ¿no? También los antiguos, y de ahí viene el arranque de la teoría hermética en el antiguo Egipto, en Alejandría, la teoría de Hermes, la tábula samaragdina de los postulados, lo que está arriba es abajo, etcétera, y que además también indica que todo está en todo y todo está relacionado con todo. Imagínense el disparate que ha hecho nuestra cultura, desde que es cultura, de separar las cosas. O sea, tú no eres de los nuestros, tú eres de otro país, tú eres de tal, tú eres de cual. Eso es un disparate, porque estamos todos dentro de lo que decían los antiguos, la unidad. Venimos de la unidad, algunos se llaman Dios, otros del universo, da igual. Venimos de algo que es una unidad, adoptamos una forma, como dirían los cabalistas, una manifestación, y en esa manifestación cada uno lleva un rol, lleva algo en sí mismo, y por tanto parece en apariencia que nos diferenciamos. Esa apariencia es lo que aprovecha la cultura occidental para hacer dinero, esa cosa tan volátil como es el dinero, y a partir de ahí crea diferencias, etcétera. Bueno, esto sería otro debate que podemos, en fin, realizar cuando queréis. Como digo, la astrología nace, he escrito para no dejarme nada, ¿no?, pero lo voy hablando así a lo largo de vestigios prehistóricos, controla las fuerzas de la luna. Bueno, hay muchísimos vestigios prehistóricos. Ya sabéis que uno de ellos que está, bueno, relativamente cerca, que es Stonehenge, en Salisbury, el sur de Inglaterra, es el círculo de piedras. O bien Karnak, en la Bretaña francesa, también es otro círculo de piedras. Círculo, qué casualidad. ¿Por qué círculo? Pues oiga, perdone, pero en el universo todo es cíclico. Entonces, todo es cíclico, diríamos que es una espiral, ¿no? Pero esa espiral, si la contemplas desde arriba y la proyectas en un plano de 2 dimensiones, tienes el círculo, ¿no? Así, la carta natal no es otra cosa que una proyección de un volumen, el desarrollo de la persona a lo largo de su vida. Pero para ser más manejable, lo hemos puesto en 2 dimensiones, que es lo que tenemos en la carta natal, ¿no es cierto? Vamos a seguir. Bueno, aquí os he dado algunas fechas. El Paleolítico, 35.000 años, marcas de caza, siguiendo el ciclo lunar en la cueva de Mashak, en el sur de Francia. En el Neolítico, diversas esvásticas. Ya sabéis que Hitler hizo el revés de la esvástica. La esvástica es un símbolo hindú que significa la luz. Luego tenemos en el antiguo Egipto, 3.000 años, el calendario solar de Heliópolis, los círculos de Bretaña, como digo, de Karnak, etcétera, ¿no? Y luego, pues finalmente, ya dándole ese cuerpo que tiene hoy día la astrología, el código de Hammurabi, Stonehenge, Babilonia, los astrólogos famosos que os he mencionado antes, ¿no? Antes os he dicho un clérigo que se llamaba Verosio, que como estos personajes famosos y míticos, como Shakespeare, no sabemos nada de él. Shakespeare solamente tenemos un retrato y la cantidad de obras que se le atribuyen. También en alguna orden sufí de Oriente, yo he pertenecido a algunas órdenes sufís, ¿no?, en Irán y en Turquía. A Shakespeare se lo retranscribe como Sheikh Pir.
Pir es maestro en persa, el maestro, el jeque maestro. Bueno, esto es otra historia que también se podría debatir, claro. Bueno, debatir, hablar, compartir, no me gusta el debate. Bien, aquí esto es el tema, o sea, en astrología estamos fotografiando esto que tenéis aquí, ¿no? Veis que el Sol, en este curso que estoy dando, bueno, estoy grabando, y es un curso que la gente se puede apuntar cuando quiera, veis aquí el Sol prácticamente es el 90 y muchos % de la masa del sistema solar. Veis aquí pues Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y al final, que a los astrólogos, como no tenían nada más que hacer, se han dedicado a decir si era un planeta, un asteroide, en fin, es igual tampoco. Y esto parece ser un cometa, ¿no? Bien, esto es la fuente, esto es la realidad que intentamos plasmar. Intentamos plasmar en una carta natal. Bueno, todos los que estáis aquí, supongo que habréis visto una carta natal. Bueno, es la vuestra propia. Y si queréis, os la calculamos y os la enviamos, en fin, sin ningún compromiso de nada, ¿no? Bien, aquí yo hice un ejercicio hace bastantes años. Como yo soy ingeniero y aprovecho mis conocimientos de ingeniería, también estuve, no sé, tonteando con la física cuántica y tal, y entonces me planteé, ahí está un poco la tesis de mi segundo libro de astrología, que se titula Vibraciones astrales, ¿no? Bueno, en el universo decimos que todo es vibración. Einstein, cuando planteó su revolución científica con la teoría de la relatividad restringida, aquella que publicó estando simplemente en una oficina de patentes de Berna, la publicó simplemente sin ningún tipo de bibliografía ni respaldo universitario ni nada, obra de un genio. En eso ya intentaba encontrar la ecuación universal del mundo. También lo intentó Newton. Lo que pasa que Newton, cuando planteó su teoría de la gravitación universal, le faltaban cosas y aparecieron 5 leyes de gravitación universal, ¿no? A Einstein más o menos le pasó lo mismo, que al publicar su gran obra de energía, es la masa multiplicado por una constante que es la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, energía es lo mismo que la masa, pero con otro estado de vibración. Cuando encendéis una cerilla estáis convirtiendo una masa en energía, el fuego, el calor, ¿no? O sea, y en el universo todo es eso, todo es un punto de vibración. Yo soy un conjunto de vibraciones, de intercambios materia-energía. Cuando como, ese bolo alimenticio que pasa al estómago y después al intestino se transforma en calor. Al entrar en las células por el ciclo del ácido succínico, etcétera, se transforma en calor. Por tanto, materia en energía. Y viceversa. Cuando concentramos un gas o licuamos el aire en forma de lluvia, estamos concentrando energía en materia. Entonces eso me llevó a mí a hacer una especulación, no sé si es científica ni tal, de que el código del número 12, que es el código básico que utilizamos en astrología, vale la pena. Aquí me he olvidado de una diapositiva que ya os enviaré si os interesa, del por qué el 12. En astrología estamos utilizando 12, no 13. Quiero decir que lo de los Fiucus, el 13 signo, olvídense, por favor. Es una especulación para hacer dinero, nada más. Porque de las multitud de constelaciones que hay en el cielo, que los antiguos crearon, son convenios, simplemente son grupos de estrellas, hay una banda de ellas en la cual se alinean los planetas. Y esa banda, los antiguos la definieron en 12. ¿Por qué 12? Porque es el resultado de 3 por 4, que parece una verdad de perogrullo, una niñería, pero no, señor. El 3 es la armonía fundamental. Vayan ustedes a ver cualquier teogonía antigua, sobre todo la cábala, ¿no? La
terna de creación, los 3 primeros séfiras, la terna de manifestación, los siguientes, ¿no? 3, que es el máximo estado de equilibrio. Y luego el 4, el 4 es la cruz. Ahí yo recomiendo siempre el libro El simbolismo de la cruz de René Guénon. Lo voy a poner aquí para que lo tengáis. Oh, ¿no me sale? Ah, sí, perdón, ahora. Me ha salido estupendo. René Guénon. Bueno, me ha salido mal esto, a ver. René, que es Renato en francés. Guénon. Vale. Bueno, el simbolismo de la cruz es el esfuerzo, el trabajo, la lucha, el conseguir algo. Es lo que los islámicos llaman la yihad, que los fundamentalistas han convertido en guerra santa. No, en el Corán, bueno, yo estaba en órdenes musulmanas hace muchos años, ¿no? No es eso. Yihad es esfuerzo personal, primero para la realización personal, para el estudio, la profundización personal, y después, si esta profundización personal te da a llevar a la guerra santa, pues, en fin, tú mismo, ¿no? Allá tú con tu conciencia, ¿no? Entonces, este es el origen de... Aquí se ha ido la diapositiva, no sé qué he hecho. Tenéis que vigilarme, ¿eh? Bueno, menos mal que mi mujer está a mi lado para vigilarme, porque si no esto sería un desastre. Decía que el código de astrológico, el número 12, los 12 meses del año, en fin, etcétera, ¿no? Es un código del 3×4. Y es así, o sea, si buscamos otro código, como el 22 sería el código del tarot, o los 64 hexagramas, ese es el código del I Ching. Son idiomas diferentes. O sea, mezclarlos sería como mezclar el alemán con el ruso, o el español con el arameo. Estamos intentando comunicar, de acuerdo, estamos intentando comunicar, pero cada idioma es suficientemente rico en sí mismo como para comunicar y para desarrollar la búsqueda del conocimiento, que este es el objetivo, claro. La búsqueda de conocimiento en sí mismo. Por tanto, en astrología está bien, o sea, son 12, no añadamos el tarot astrológico, en mi opinión, o sea, yo también he estudiado tarot y hago tiradas de tarot y tal, y me va perfectamente con los arcanos mayores y no lo uno con la astrología. Porque la astrología es un código del 12. Y aquí, en esta diapositiva, un poco he relacionado todo. Número, signo, casa y aspecto, porque todo está relacionado. Y siempre cuando yo estudio la búsqueda del conocimiento, cuando alguien, pues no sé, que yo me pregunta o me pide mi opinión sobre eso, de dar consejos es terrible, ¿no? No vale la pena. A mí es mi opinión simplemente, ¿no? Y que, por definición de ser humano, puedo estar absolutamente equivocado. Por tanto, no me crean, no se crean a nadie, experimentenlo. Esa también es mi opinión. A lo mejor resulta que estoy equivocado y uno tiene que hacer actos de fe constantemente y no experimentar por sí mismo. Pero bueno, mi opinión es que no se crean a nadie, ¿no? Y solamente crean lo que hayan podido experimentar por sí mismos. Entonces, en este plano y en esta charla de divulgación de la astrología, podría profundizar, porque esto se me ocurrió elaborarlo hace bastantes años en una clase de astrología que di en Barcelona. Empecé a dibujar y me salió esto, ¿no? Entonces, los números 12, el 1 es el primero, el que entra después de la nada, ¿no? Los cabalistas serían el Ein Sof, o sea, aparece el 1,
resulta que el signo de Aries tiene más o menos esas connotaciones porque es el primero del zodíaco, por tanto es el que arranca el zodíaco y resulta el primero, ¿no? El 2 es el Tauro, es el que está en constante no oposición sino controversia, mirando, es la imagen especular, ¿no? Luego el 3, el signo de Géminis, es el que va buscando la idea, es el que va buscando las cosas para encontrar una lógica. El signo de Géminis es el de la lógica pura, la lógica per se. Luego tendremos otro signo mercurial, porque cada planeta rige un signo, ¿no? Este es el Mercurio rige claramente el signo de Géminis, pero también rige el signo de Virgo, en el cual tenemos a un Mercurio práctico. Bien, después del 3 viene el 4, el 4 es el símbolo de la cruz, es el símbolo del esfuerzo, y ahí tenemos al signo del zodíaco de Cáncer, que es el signo del esfuerzo. Cáncer abre un espacio en el universo para cuidar, crear, alimentar a sus hijos, a los que le vengan, a quien sea, ¿no? Cáncer es la preocupación por antonomasia, es la preocupación por que la gente esté bien, que crezca, que sea un poco, es dijéramos, la expresión real del principio de conservación de la especie. Luego tenemos el segundo, es un signo de fuego, el número 1, el quinto es el segundo signo de fuego, es el signo de la manifestación humana. Recuerden el hombre de Leonardo da Vinci, es el 5. De ahí viene también el pantáculo de Salomón, ¿verdad? O sea, son las 5 puntas. En astrología esto también es patente, en la casa 5, que es la casa de la creación, de los hijos, de las obras, o sea, de la apuesta personal, ¿no? Luego tenemos la segunda tierra, que le decíamos el número 6. El 6 es la oposición de dos triángulos. Voy. Esto es para hacer Ahora, sigamos. La oposición, el número 6 es la oposición entre dos triángulos, entre dos estados de equilibrio. El 3, el triángulo equilátero, en general no siempre, jamás, bueno, muy pocas veces son equiláteros, pero son triángulos, un número 3. Entonces el número 6 es la oposición entre dos estados de equilibrio. A ver si me sale estos. Un momento. No. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, es igual, ya seguiremos, intentaremos saber qué salga, pero vamos a seguir porque si no esto se va a alargar hasta pasado mañana y bueno, a mí no me importa, ¿no? Pero a lo mejor la gente pues quiere irse a cenar o... Entonces, siempre tenemos que referir todo al número. También estábamos diciendo que en numerología también es una... Espera, aquí tengo que volver a empezar, ¿no? Esto no sé cómo quitarlo, esto. A ver. Ah, fantástico. No. Entonces, fijaros que si el 3 es la armonía fundamental, la oposición de dos treses sería comparar entre una armonía y otra. ¿Qué ocurre si yo presento una mejor armonía que otra? Bien, este es el número 6, el número del servicio. En astrología la casa 6 es la casa del servicio, del trabajo, de que uno tiene que arrimar el hombro en esta vida, ¿no? Tiene que trabajar, y también es la casa de las enfermedades agudas, ¿no? Tienes que compensar lo que has exagerado en tu casa 5, en tu apuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si estáis viendo esta... A ver, vayamos pasando. Entonces, después del número 6, yo voy pasando, como lo tenéis grabado, no me preocupa demasiado, porque luego si queréis estudiarlo o compartirlo, pues lo tendréis, ¿no? El número 7
ya sabéis que para los antiguos el 7 era el número de la realización. Los 7 días de la semana, los 7 cielos, los 7 infiernos, los 7 pecados capitales. El número 7 es un número mágico, o es un número de llegada. Es un número de llegada en la... No lo sé. Es que no sé cuál es esta historia. A ver. No. Es después. Ahí, eso es. Así, por ejemplo, antes de que se descubrieran un poco más los 3 planetas transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón, para los antiguos, el 7 era el último de los planetas. Son 7 planetas, aquí está. El septenario alquímico, ¿no? O sea, el Sol era el oro, la Luna la plata, Mercurio es mercurio, Venus el cobre, Marte el hierro, Júpiter el estaño y Saturno el plomo. Estos eran los metales de la alquimia. Yo no sé si lo estáis viendo. ¿No se puede desaparecer esto? ¿Estáis viendo esto o no? Sí. No lo estáis viendo. Estupendo. Pues ya está. Magnífico. Es que aquí me ha salido una pantalla que no sé cómo quitar. Vale, es igual. Si no lo veis vosotros, estupendo, ¿no? Entonces el número 7 era... En aquella época, yo lo que pienso es que el acceso, la lucha del conocimiento es una carrera de relevos. Los antiguos, muy antiguos, prehistóricos, descubrieron algo. Y entonces a lo largo de los milenios, la humanidad ha ido descubriendo algo sobre ese algo, mejorando, aumentando ese conocimiento. Yo por eso cuando alguien, hoy día... Es muy frecuente, ¿verdad?, que algún iluminado te diga, es que he descubierto. Yo siempre le pregunto, ¿sobre qué te basas? ¿Cómo que sobre qué me baso? Sí, o sea, la línea continua de la tradición, de los grandes pensadores y los sabios de la antigüedad, y no tan en la antigüedad, sino actualmente, es una línea continua, es una carrera de relevos. Entonces tú, ese descubrimiento, ¿dónde lo encuadras? Vale, si no lo encuadra en ninguna parte, pues no me interesa, ¿no? Entonces el número 7 es el número que se utiliza en alquimia, como digo, ¿no? Bien, eso ocurría en los, dijéramos, hasta el siglo 7, 8, 10, ¿no? Pero una de las aportaciones del mundo árabe, Damasco, Bagdad, en aquella España, Murcia, etcétera, Toledo, fue dar un paso más allá, que fue el número 8. No sé si sois aficionados al fenómeno de los templarios y las cruzadas y tal. Ahí aparece el número 8. Si habéis estudiado un poco la iconografía del románico, del Camino de Santiago, yo durante muchos años me interesó muchísimo el tema. Hay lo que en algunas de las ermitas lo que se entiende como son ermitas octogonales, Eunate, Torres del Río, etc. El número 8, o sea, es un número de vibración potentísimo. Vibración, estoy diciendo, o sea, ellos construir una capilla de 8 lados resulta, obviamente, meditación y tal. Así, por ejemplo, los templarios pernoctaban durante toda la noche con su espada, desnudos, arriba de todo de esa torre octogonal, y a eso se le llamó la linterna de los muertos. El laberinto místico de los árabes es octogonal, y es un octógono al cual no se puede acceder más que, es decir, si recordáis el laberinto clásico de Chartres, por ejemplo, el petroglifo, un petroglifo que está en el suelo, ¿no? En Chartres está ese laberinto que vas siguiendo las evolutas, llegas al final. En el laberinto octogonal
de la mística árabe, no se llega al centro más que sublimándose, lo que dirían los alquimistas, la cueva iniciática, entrando por la puerta de Cáncer, la puerta de los hombres, y saliendo por la puerta de Capricornio. Solamente se puede salir por la puerta de Capricornio si puedes pasar por el ojo de la aguja. Entonces el laberinto, es decir, sublimando, ¿no? Ya no puedes pasar con el cuerpo, con el ego, con las emociones, eso lo tienes que dejar. Entonces el laberinto de los árabes, estoy hablando del siglo XIII, XII, XIII, has de hacer el salto. Y en astrología, precisamente, este salto lo hacemos en la casa 8, también llamada la casa de la muerte, la casa de la trascendencia, de los fenómenos paranormales físicos, el poltergeist, en fin, todo este tipo de fenómenos, para dar el salto hacia el número 9. Que el número 9 sí, ya es nuestra realización, de nuestra cultura, en fin, ya ha seguido hasta nuestros días. El número 9 es el último, el número de Dios, el número del cielo, de la iluminación, porque el siguiente número, el 10, empieza un nuevo ciclo. Entonces es muy interesante en astrología ver, veis aquí en esta tabla de vibraciones, veis cómo pongo el 9, el 7, lo he señalado, el 9 y después el 12. El 12 porque es el último de la astrología, es la disolución. La casa 12, Piscis, es la disolución, la niebla. El 10 en astrología es la oposición de dos 5. 5 es el número del hombre, pues ahí tenemos dos seres humanos enfrentados. Y la casa 10 es la casa de la profesión, la casa del mundo, la casa de las arenas del toreo, ¿no? La casa de donde tienes que, del tercer chakra, ¿eh? Es ahí donde tienes que luchar en el mundo, donde por tu reconocimiento. El 11 sería el punto, así como, por ejemplo, el 7 es el punto que se crea entre los dos triángulos del 6, 3, 3. El 6 es simplemente la oposición entre dos triángulos. El 7 aparece un punto. Como el 5 aparece de la cruz, del punto adimensional de la cruz aparece el 5. O sea, los números primos, 5, 7, 11, son números de manifestación. El 11 son dos 5 y aparece el 11. El alguien aparece ahí. Y en la casa 11 de la astrología son los amigos, las amistades, las consecuencias de nuestra acción social, las consecuencias de la casa 10. Y por último, como digo, el 12 es el final del ciclo. Es el final del río, el delta, el estuario, el mar. Me hice este ejercicio porque me interesaba bastante relacionar, o sea, todo está en todo y todo está comprendido en todo. Y en ese todo, en esa especie de esfera de múltiples lados, en la cual cualquier luz se refleja según aparentemente diversas manifestaciones, es la misma luz. Entonces, por eso digo que en la búsqueda del conocimiento igualmente hay diversos idiomas, diversas formas, como dicen en el Zen, hay muchos caminos que llegan a la montaña, pero hay unos más rápidos que otros. El Zen es uno de los más rápidos, el sufismo también es uno de los más rápidos. Hay otros que, bueno, no tienes prisa, tienes muchas vidas y tal, y vas haciendo, todo tomas con calma, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí yo no lo estoy viendo porque aparece una pantalla que no sé cómo eliminar, pero bueno, como ya me sé el tema. Aquí, bueno, os pongo para vuestra información los 5 pilares
Y digo 5 porque yo me sitúo como manifestación, como ser humano, como creación, y por eso he buscado 5, hay muchos, pero los 5 pilares, que son: 1, los planetas, que es lo único que tiene energía en una carta natal. Y hago este énfasis porque llevo tantos años dando clases y respondiendo preguntas y tal, y me dicen, pues esta cúspide, las cúspides, los signos, no tienen energía. Porque en el cielo, lo único que tiene energía es lo que tiene masa y movimiento. El éter no tiene energía. Tendrá la energía que se refleja de los cuerpos celestes. Por tanto, igualmente, lo que es arriba es abajo. Los planetas son lo único en la carta natal que tiene energía, es decir, son los personajes. Una carta natal, si os imagináis un escenario, los personajes, esos son los planetas. Entonces, en cada carta natal, cada planeta está en un signo, el que le toca, por el momento y el lugar de nacimiento. Entonces, ese planeta, aunque sea, pues, yo qué sé, el Sol, Marte, Venus, tal, en esa carta natal lleva un vestido, lleva un traje, lleva unos atributos, es decir, un filtro, un papel, un rol, que filtran sus energías esenciales, y es el signo del zodíaco. El tercer elemento son las casas astrológicas, que son los lugares donde se manifiesta esa energía. Son 12 casas, que son la división espacio-temporal de la persona. Las 6 primeras casas es las casas personales, del yo para mí, yo para los demás, y las otras 6 son las casas del mundo. Es el espejo. Todo se resume en este mundo en 2. Yo y el otro. Y yo y lo demás. Yo y el universo. El universo es un espejo, el mundo es un espejo. No, el mundo no es bueno ni es malo. El mundo es, como decía Stephen Hawking, ¿por qué buscamos el origen del universo? Y el por qué se creó el universo. Señores, simplemente el universo es. Entonces, las casas astrológicas son los lugares de manifestación de los planetas. Y entonces, los planetas, hay un cuarto aspecto, un cuarto elemento, que son los aspectos astrológicos, que son ángulos, ciertos ángulos, que si volvéis a pasar la otra diapositiva, que ahora sería bastante largo porque esto funciona así como de esto, solamente son aspectos, por ejemplo, aspectos de 1, dividir el círculo de 360 grados, dividirlo por 1, es decir, los planetas están en la misma posición de longitud, ¿no?, en la banda zodiacal. O dividirlo por 2, que los planetas están separados 180 grados, ¿no? O dividirlo por 3, que tenemos el aspecto de trino, que es dividir 360 grados por 3, y tendremos 120 grados. Luego por 4, la cuadratura, 90 grados, etcétera, ¿no? Y luego finalmente el último aspecto que nos explica muchísimo de la... nos explica, es uno de los aspectos más interesantes de la interpretación astrológica, son las regencias. Nos explica por qué un planeta actúa como actúa, es decir, un planeta actúa en la casa en la que está presente por causa de la casa que es regente, es decir, la casa de su domiciliación, ¿no?, del signo de su domiciliación. A ver si funciona esto. Veis, aquí tenéis un poco el gráfico de las casas. La casa 1 es el yo, la manifestación física primera, es el horizonte oriental, es el horóscopo. La casa 2 es, una vez ha nacido el 1, que necesita el yo para seguir adelante. La casa 2 es la casa de las necesidades. La 3 es lo siguiente: ¿qué necesita alguien? Comunicarse, explorar el vecindario, lo que tiene a su alrededor.
La casa cuarta es allí donde esta persona ha ido a aterrizar. Ese alma que, bueno, algunos dicen que escoge el momento de nacer y la familia y tal, estupendo, muy bien. Pues bueno, la casa cuarta es eso, la familia a donde ha ido a aterrizar la persona, con su herencia genética, herencia cultural, es decir, condicionamientos culturales, patrimonio, que después a lo largo de la vida él irá transformando, él o ella irá transformando. Se irá gastando el patrimonio o irá incrementando el patrimonio. Esto es la casa cuarta. La quinta, como decía cuando hablábamos del número 5, es la creación. Una vez yo soy, tengo, me comunico y estoy, ya, pues ya puedo hacer cosas, ya puedo demostrar quién soy, ¿no? Y la casa 6, pues resulta que después de demostrar tanto, he de compensar con enfermedades, con trabajo, etc. Y las casas de arriba, fijaros que tenemos la siguiente, es la 7, que es el alter ego, el otro yo. Si la 1 es el yo, la 7 es el otro yo. Y ahí empieza otra vez el ciclo. La 8 es lo que necesita la 7, la 9 es la exploración del mundo, las ideas sociales, religiosas, el contrato social, la jerarquía social, la jerarquía religiosa, los viajes largos, etc. Entonces, cuando hemos hecho esto, saltamos otra vez al hemisferio oriental, que es el hemisferio del yo, y tenemos ahí la casa 10, como decíamos, 2 enfrentamientos del número 5, es la casa de la profesión, del reconocimiento, es la casa donde en psicología clínica se sitúan el complejo de caricias. ¿Ha tenido este niño suficientes caricias cuando era pequeño? ¿Lo acunaron suficientemente? O sea, es el complejo de caricias. Básicamente todo el tercer cuadrante. Después, ya hemos dicho, ¿no? El número 11 son las consecuencias de la casa 10, ¿no? Y la casa 12 es la última, es el residuo, es allí donde va a parar todo. Podemos retirarnos a un monasterio, retirarnos a no sé dónde, que nos retiren a la cárcel o a un hospital, etcétera, ¿no? Bien, esto es objeto de varias sesiones de curso, ¿no? Pero bueno, para que tengáis una idea. Vale, entonces aquí me he planteado para, dijéramos, completar esta exposición sobre lo que es la astrología, el tema de las predicciones. Vamos a ver, la astrología, sea un arte o una ciencia, como decía yo así alegremente al principio, sirve para predecir. Sirve para predecir cómo estarán las energías dispuestas, es decir, disponibles este año, este mes, este día, para mí. Para eso sirve la astrología, como toda ciencia o todo arte. El arte también sirve para hacernos sentir bien a la contemplación de un cuadro, para despertar nuestra conciencia con un relato o un escrito, un ensayo filosófico, ¿no? Entonces, bien, ¿qué son las predicciones en astrología? Son herramientas de matemática astronómica que aplicamos a la carta natal para ver cómo se van moviendo los planetas, cómo se van moviendo, y ver cómo estarán pues a los 20 años, a los 23, el día concreto. Por ejemplo, alguien, pues yo trabajo bastante para inaugurar un local, ¿no? O para un matrimonio, para una operación. ¿Qué día es el más indicado, no? Incluso la hora, porque entonces depende de la luna. ¿Qué hora es la mejor? Lo cual no quiere decir que puedas hacerlo o no puedes hacerlo, porque básicamente las predicciones en astrología son como las predicciones del tiempo, de la meteorología. Te está diciendo pues que va a caer un chaparrón, una tormenta increíble, ¿no? Bueno, entonces ahí estás tú, sí,
tienes que salir, no tienes más remedio que salir, pues tendrás que abrigarte, en fin, tomar tus precauciones, etcétera, etcétera. O si quieres salir y mojarte, porque a uno también le gusta, bueno, mojarse en una tormenta, etcétera, ¿no? Pues esto es lo que hace la predicción astrológica. Porque la carta natal, repitamos, la carta natal es una fotografía del segundo en el momento del nacimiento, que obviamente aquí hay sus discusiones, si es cuando se corta el cordón umbilical, cuando el niño da su primer suspiro, etcétera, ¿no? Básicamente es un instante que naturalmente cuando quieres hacer unas buenas previsiones tienes que trabajar. Yo en todas mis consultas trabajo en la hora de nacimiento para ajustarla, es decir, que sea la más exacta posible, y se hace en base a acontecimientos muy relevantes de la vida pasada de la persona, no de las pasadas vidas, no de la vida de la persona, el año anterior, cuando tenía 20 años, cuando tenía 10, etcétera, ¿no? Bien, pues cuando tenemos esa carta natal bien ajustada en la hora de nacimiento, entonces simplemente las matemáticas astronómicas nos ayudan a moverla, porque todo está en movimiento, no hay nada que permanezca. En el universo no hay nada constante. Aquello de para siempre, eternamente y tal, eso es una falsedad, es estrepitosa. Todo se mueve. Todo se mueve. O sea, la mejor ciencia, la ciencia más precisa es la ciencia de la probabilidad. En física cuántica usamos la física estadística, porque todo se mueve. Entonces, en una carta natal es lo mismo. Y entonces tenemos varias técnicas. Tenemos una técnica que llamamos simbólica, porque no son las posiciones reales, sino es la simbología de asociar un día de la vida del nacimiento de la persona, después de que ha nacido, asociarla a un año de su vida. Eso es asociar el movimiento de la Tierra sobre sí misma al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Un día, un año. Hay varias técnicas que se diferencian. Una es simplemente el día completo, el otro el arco. Ya sabéis que hay 4 minutos de diferencia en días, por eso hay el año bisiesto, o sea, etcétera. No es exacto, ¿no? Entonces esto es un año, o sea, ¿qué nos da esa predicción? Se llaman las progresiones, tanto primarias como secundarias, ¿no? Las progresiones nos dan que a los 20 años, o los 23, o los 40, o los 60, los planetas estarán dispuestos de otra forma. Y al disponerse de otra forma, harán aspecto a los planetas natales. Harán aspecto a los planetas natales. Y ese aspecto es el importante, porque lo que ocurre es que estarán actualizando, despertando lo que estaba previsto en el natal. Es como si la carta natal fuera un libro, un guión de nuestra propia novela. Y entonces las progresiones son capítulos. Hoy toca el 23, a los 23 años, a ver qué ocurre en el 23. Pero cuidado, o sea, vamos a ver, yo siempre opto por las terceras vías. Ni determinismo ni libre albedrío. A mí me gusta mucho la frase de Buda, ¿no? El camino del medio, o la tercera vía de Immanuel Kant, ¿no? Ni la razón pura ni la razón práctica. La tercera vía, la vía del medio, ¿no? Es lo que decía Occam, ¿no? La navaja de Occam, ¿no? O sea, es el patinar sobre el filo de la navaja. ¿Cómo se puede hacer eso? Muy fácil, sin tocarla. Vuelen, no se agarren a la navaja, si no se van a cortar, ¿no? Entonces prefiero siempre el camino del medio. Y por tanto, ¿qué se traduce eso? Pues que esas predicciones, tanto estas como las que vamos a ver después, simplemente son opciones. Las energías están ahí, amigo. Hay unas que te van a fastidiar. Por tanto, cuidado con ellas. Cuidado. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? No lo sé, depende de la carta, depende de ti. Si quieres simplemente entrar en crisis y revolucionar tu vida, entonces entra en crisis de lleno y lucha contra quien sea, ¿no?
Si dices, mire, oiga, yo ya estoy cansado de luchar y tal, vamos a tomárnoslo con calma y por esa puerta no vamos a entrar hasta que pase, ¿no? Es como decía Gurdjieff en los diálogos de Belcebú a su nieto, cuando la nave, parece que son marcianos y vienes a la Tierra y tal, ¿no? Cuando la nave encuentra un campo magnético enorme, brutal, incapaz de ser atravesado, hace aquella recomendación que ya nos decía Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿no? Si el enemigo es demasiado poderoso, hazte a un lado. O sea, espérate. Es una retirada a tiempo. Espera que pase. O sea, cuando, en fin, tenemos una guerra civil en nuestro país, ¿no? O sea, o bien quieres mojarte y participar en ella, pero si ya has participado en otras guerras y dices, mira, oiga, usted sabe, yo esta guerra ya paso de esta guerra, ¿no? Ya está bien. Entonces te haces a un lado. Eso puedes hacer en las predicciones, ¿no? Entonces tú eres el que juegas. Y en el fondo, ese punto medio entre determinismo y libre albedrío es la actitud. ¿Cómo te tomas tu vida? El otro día una alumna del curso que estamos dando hizo una pregunta muy interesante, ¿no? El Sol, estamos dando ahora el planeta, las indicaciones sobre el Sol. Decía, entonces el Sol, puedes ver en otra persona su grado su nivel de desarrollo de la conciencia, o el Sol es la conciencia central, ¿no? Entonces yo le contestaba lo que me parece a mí, y es que en otra persona no puedes verlo eso, porque el grado de desarrollo depende de su actitud en la búsqueda de sí mismo. Porque puedes decir, oiga, esto de la vida es muy complicado, es muy duro, ¿sabe? Y yo más o menos tengo un buen empleo, una familia, una mujer que me quiere y tal, y no me voy a preocupar de estas historias. O bien puedes decir, no, que va, yo lo que quiero es a ver de qué va este rollo de la existencia y todo eso, y se mete en un zen o en una disciplina de esas durísimas, ¿no? Es la actitud personal lo que interviene. Entonces, en las predicciones, a mi entender, es lo mismo. Por tanto, cuando yo estoy con un consultante, le planteo todas las opciones, ¿no? Y entonces ahora se ha cortado otra vez. Bien. Uf. Vale. Ahora me gustaría que no saliera aquella historia, pero habrá que ponerlo. ¿Hay preguntas? Ah, bueno, no, supongo que dentro de un rato sí que habrá preguntas. No sé, es igual, no te preocupes. Vamos a pasando las diapositivas y ya está. Estábamos en las predicciones. Si queréis preguntar, adelante, ¿eh? Ah, sí. Ah, vale. Era parece que era la 9, esta de aquí. Sí. No, aquí no, más abajo. Ahí. A la 10. O aquí. Ahí. No sé cuál saldrá. Nada. Ahí, a ver, clic aquí a ver si tenemos suerte. Ahora. Bien, ahí. Después de las casas, sí, no, esta ya es bastante adelantada, dale clic aquí. Bueno, eso es. Podéis preguntar, o sea, ya os he dicho antes que esto no es ninguna conferencia para lucimiento personal, ni mucho menos. Ay, vale, pues entonces yo lo que acostumbro a hacer es esto, ¿no? Es plantear cómo están las energías en ese momento
Y entonces, pues, no sé, conversar con el consultante a ver cuál sería la mejor opción. Bien, entonces decíamos, las direcciones es la dirección simbólica, asociando un día a un año. Las primarias es dando vueltas a la Tierra y las primarias es que el universo da vueltas alrededor de la Tierra, las secundarias la Tierra que da vueltas. Pero bueno, son cálculos matemáticos, ¿no? Luego tenemos los tránsitos. Los tránsitos son la posición real de los planetas en ese momento. Es decir, simplemente tomamos el libro de efemérides y leemos. Y esa es la posición real. Luego, las revoluciones solares son, la gente, bueno, o sea, me pregunta, ¿me hace usted la revolución solar? Digo, sí, pero antes tengo que hacer la carta natal y hacer las progresiones y los tránsitos, porque la revolución solar solo es un complemento. Es un complemento a todo lo anterior. Porque la revolución, su nombre indica, es un balance del Sol, de la conciencia, en el año en curso, en ese aniversario, ¿no? Es decir, es para ese año la conciencia, el Sol, ¿qué es lo que quiere revisar? Por tanto, es una técnica de predicción interna. Obviamente, como es interna, pero nuestros actos repercuten al exterior, es fácil que esa acción, es decir, es fácil que podamos predecir alguna acción que se derive de la revolución social, pero nunca jamás perdamos de vista el origen de las cosas. La revolución solar es aquella carta que calculamos para que ese año, a nuestros 30, 50, 60 años, la posición del Sol de esa carta sea la del año de nacimiento. Ya sabéis que el Sol va variando de su posición, ¿no? Aunque sea el mismo día, por esos minutos que hay de diferencia, al final del año son 10 minutos, al final de año son 15 minutos, casi por eso cada 4 años añadimos un año más, ¿no? Entonces eso es la revolución solar. Lo digo porque ahora está de moda. Parece que hace unos 2 o 3 años se ha puesto de moda la revolución solar. Está bien, yo lo hago desde siempre, ¿no? Pero cuidado, es un complemento. Hay que calcular la carta, rectificar la hora de nacimiento, calcular progresiones, calcular tránsitos, y con todo ese panorama de energías disponibles en ese momento, vamos a ver qué quiere hacer la conciencia, y entonces calculamos la revolución solar. Las lunaciones son las fases de la luna. Entre fase y fase, como la luna es tan realizadora, la luna es la realizadora del zodíaco. La semana siguiente vamos a grabar la simbología de la luna en el curso de astrología, ¿no? Y veremos que la luna mueve los mares, ¿no? Mueve las emociones, mueve las aguas, y el agua es lo que permite la vida. No es la vida, es lo que permite la vida. La vida es la semilla, el fuego, la tierra, pero sin agua no hay nada. Por eso las lunaciones lo que nos permiten es predecir cómo se va a realizar aquello que ya estaba previsto en las predicciones, ¿no? Las predicciones realmente importantes, ¿no? Que son las direcciones y los tránsitos, ¿no? Ahora me parece que la próxima diapositiva es la que hemos visto. Exactamente, vale, esto es lo que digo. Orión, pues podríamos hacer todos los sábados conferencias. En todo caso, porque a mí me encanta, ¿no? Lo que tendríamos que ver un poco los temas, ¿no? ¿Qué temas queréis tratar y tal, ¿no? De momento, pues como hablamos de astrología, pues por eso estamos haciendo astrología. Bien, entonces, esto es lo que ya hemos dicho. Bien, entonces, sí, las direcciones primarias
secundarias o progresiones o conversas, que es tirar hacia atrás. También nos dan un clima. Si son progresiones del Sol, tenemos 3 años. Durante estos 3 años, el aspecto está durando durante estos 3 años, ¿no? Hay un pico, que es cuando el aspecto es exacto, un aumento de energía hasta llegar a ese pico y después decrecimiento de esto, ¿no? Bien. Entonces, los tránsitos son los detonantes, lo que hace que aquello se cumpla. Los tránsitos, básicamente, lo que estamos utilizando, básicamente son los tránsitos de los planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón, y también Saturno y Júpiter, ¿no? Porque los tránsitos, los rápidos, no tienen sentido, a menos que no quieras fijar por eso la hora de inaugurar un local o la hora de una operación, ¿verdad? Bien, ya lo he dicho, lo de las revoluciones solares. Entonces, por último, quería también dar una panorámica de las especialidades en astrología. Hasta ahora hemos hablado de la consulta pura y dura, ¿no? O sea, la consulta general, ¿no? Sobre la personalidad, sobre la predisposición, ¿no? Sobre... yo lo que ocurre que por mi formación, porque aprendí psicología clínica, utilizo la consulta en psicoterapia, ¿no? Pero hay muchas especialidades de astrología, y fijaros, o sea, aquí os he puesto solamente 4, ¿no? Astrología médica, ¿no? Como os decía al principio, no se concebía un astrólogo en la antigüedad, un médico en la antigüedad que no fuera astrólogo. Nostradamus, incluso el mismo Paracelso en sus meditaciones habla de la posición de los astros, ¿no? Entonces los antiguos utilizaban la astrología médica, es decir, todo el cuerpo está dividido en 12, ¿no? Desde aquí, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etcétera, ¿no? Y igualmente yo tengo publicado mi 3er libro, es sobre astrología médica, y hay esquemas de los aparatos, o sea, el sistema circulatorio, el aparato digestivo, el sistema óseo, etcétera, también divididos por signos del zodíaco para ver qué predisposición, o sea, la naturaleza, yo parto de la base de que la naturaleza es sabia, porque está en armonía con la naturaleza. Por tanto, los animales no tienen las enfermedades de los humanos, esas depresiones, cáncer, o sea, sida, estas historias, ¿no? Porque yo lo que entiendo son, enfermedades psicosomáticas, producidas por la mente. Tal como yo he aprendido en Oriente, en sufismo, le llamamos a esto de aquí, al cerebro, al intelecto, el gran villano, el gran maligno. Entonces el cuerpo es el que resiste, el que absorbe las brutalidades, las tonterías de la mente, lo increíblemente contradictorio de la mente. Y en astrología médica lo que nos indica qué parte de la anatomía o fisiología, la anatomía, los signos, y la fisiología, los planetas, qué parte es la que puede predisponer a absorber. Por ejemplo, Júpiter rige el hígado, ¿no? La luna rige todas las aguas, el estómago, el sistema linfático. Marte rige la sangre venosa, las suprarrenales. Venus rige los riñones, Marte rige la sangre arterial, Venus la sangre venosa. Entonces ahí podemos ya empezar a ver la persona, el cuerpo, por dónde va a sufrir más, ¿no? ¿Cuál es la predisposición a absorber las imbecilidades de la mente? Y eso nos sirve la astrología médica, ¿no? Entonces, claro, pues hay que cuidar, pues no sé, el hígado, ¿no? Cuidado, ¿no? O el estómago, el intestino, ¿eh? Cuidarlo, no quiero decir que vaya a tener una enfermedad.
sepamos, no entendamos la enfermedad, ¿no? Luego tenemos la astrología psicológica, ¿no? Psicología clínica, psicoterapia, etcétera. Luego tenemos astrología mundana, los acontecimientos mundanos, ¿no? O sea, lo que hablan de las catástrofes del año 2000, o los cambios en la globalización, los cambios en tal país, ¿no? O sea, esto se ocupa la astrología mundana. Luego la astrología meteorológica. La astrología meteorológica se ocupa de estudios meteorológicos a largo plazo. Ya sabéis que la astrología, o sea, la meteorología, lo que se ocupa es de... Perdón. La meteorología lo que se ocupa es de predecir el clima o básicamente lo que va a ocurrir en los próximos 2 o 3 días. Básicamente puede ir más allá una semana. Bien, pues hay unas técnicas de predicción astrológica que se basan en los ciclos mundanos, y en esos ciclos mundanos la astrometeorología se ocupa de predecir más allá. Yo no soy especialista en esto, tengo un colega que es especialista en meteorología, en cabañuelas, que se llama esta técnica de predicción meteorológica, cabañuelas. Entonces, bueno, él los podría explicar muchísimo mejor que yo, ¿no? Luego, pues hay la astrología, la relocación, ¿no? Es decir, en dónde, dada mi fecha de nacimiento, entonces, ¿dónde puedo yo ir a nacer para que... Es decir, por ejemplo, yo he nacido en Barcelona, ¿no? Entonces, en ese momento, las trayectorias de los astros marcaban toda una línea. Por ejemplo, tienes un astro muy bien puesto en tu carta, ¿no? Y entonces puedes ir a ver esa trayectoria, la órbita de ese planeta, el reflejo de la órbita de ese planeta en la Tierra. Ahí te marcará los lugares de este planeta donde los cuales ese astro, que es preponderante en tu carta, está bien situado, ¿no? Esto se llama la relocación o astrocartografía. Entonces me parece que esto ya es la última, ¿no? Creo. Creo que sí, ya es la última diapositiva. Bien, entonces estoy a vuestra disposición por si queréis comentar. Creo que sí que es la última, ¿no? Ahora no sé si... Sí, es la última diapositiva, exactamente. Gracias, Tony, muchísimas gracias. Buen fin de semana. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, voy a cerrar la grabación, porque si no esto va a pesar mucho, ¿no? Intervenir, no pasa nada, o sea, escribir el chat, y esto es compartir, no pasa nada, o sea, al contrario, yo agradezco las preguntas porque entonces me hacen pensar, ¿no? Lo cual siempre es agradecer. Bueno, asteroides, hay uno de los asteroides que yo utilizo mucho, que es el de Quirón, y lo utilizo para psicoterapia, psicología clínica. El resto, Palas y Ceres y todo eso, no he experimentado suficientemente, y de lo que no he experimentado no suelo hacer ningún curso, porque lo podéis encontrar en Google, o sea, en cualquier libro de astrología. Ahora en Quirón sí lo estoy experimentando a diario con mis consultantes, ¿no? Porque nos indica la síntesis del trauma.
Ese niño, en fin, el trauma ya sabéis que es la grabación infantil, ¿no? Lo que le valió el premio Nobel de Medicina a Konrad Lorenz, ¿no? De la grabación infantil, ¿no? Sí, deben investigarse más. Lo que ocurre es de que la investigación en astrología se tiene que hacer en base a estadísticas y en base sobre todo a experimentarlo, ¿no? Hasta luego, María, muchas gracias por tu visita, que estés bien. Pues si no experimentas y si no... Yo en Quirón sí, Quirón, mi maestro en psicología clínica, que fue Vicente Lupo, al que yo debo muchísimo, más que, en fin, debo su amistad y debo mucho, porque me enseñó psicología y me atendió en su consulta y me dejó un espacio gratuito para tener la consulta en un momento bastante difícil de mi vida. Entonces Quirón sí nos da ese punto de la carta donde el niño o la niña creyó que no era digno o estaba condenado a no tener o a no estar ejercitando el derecho el derecho real por persona, ¿no? de haber nacido, ¿no? Entonces es muy interesante. Quirón es, obviamente, o sea, hay que también recurrir a la mitología, ¿no? Quirón sabe curar muy bien porque supo herir muy bien también, ¿no? Y sabe curar en función de un drama personal terrible, ¿no? Ya sabéis la historia, la mitología de Quirón, ¿no? Ese drama personal no es otra cosa que una alquimia, no es otra cosa que es una transformación, ¿no? La persona como atanor alquímico y la transformación como, bueno, la obra alquímica ya la conocéis, ¿no? El Nigredo, las 4 putrefacciones, etcétera. Sí, sana a través del dolor. Yo digo que Quirón es la herida antigua, esa herida que tiene vida propia, y por eso no se cura del todo y no nos interesa que se cure, porque entonces nos estará recordando esa imagen ilusoria, falsa, que incorporamos a nuestra conciencia de niños y nos ha estado haciendo de todo e impidiendo vivir una vida plena. O sea, las visiones falsas, ilusorias que el niño se crea porque no tiene otro remedio, porque no entiende nada. Al año que le peguen una bronca porque se ha hecho pipí en el suelo y le griten, para él es absolutamente contradictorio. No tiene sentido, porque todos los mamíferos han de hacerse pipí y sus necesidades. Si en lugar de eso los papás o quienes estaban en el cuidado de este niño pues lo hubieran tomado como una cosa normal y decirle, mira, ¿sabes qué? Aquí hacemos pipí en este sitio, que es el baño, ¿no? La próxima vez al baño. Y está, y no pasa nada. Pero no, montamos unas historias porque ahora tendré que limpiar, o pues claro que tendrás que fregar y limpiar, ya está, no pasa nada. ¿Qué más? No, si queréis yo estoy dispuesto a dar conferencias los sábados, al contrario, ¿no? Sobre temas que queráis que tratemos, ¿no? ¿Por qué no proponéis temas, no? Puedo seguir hablando de astrología, pero básicamente ya he dado lo fundamental. Pero si queréis podemos profundizar en astrología médica, en astrología psicológica, ¿no? Esto puede ser una charla, ¿por qué no? Sí, lo vamos a pensar esto, una charla sobre, hombre, lo que yo estoy trabajando básicamente, por eso, como lo he experimentado mucho, tanto a mí mismo como la gente de mi entorno y mis consultantes y tal, pues de astropsicología puedo hablar, sí, esto sí. Podemos hacer otra conferencia de astropsicología. Gracias a ti, Orión.
Nada más. Lo damos por terminado. ¿Qué os parece? Pues muchas gracias, Liliana, por esta magnífica oportunidad de tocar el cielo, ¿no? Cuando hablamos de la búsqueda del conocimiento, tocamos el cielo, ¿no? Como decía Teresa de Ávila, Santa Teresa, es tomar el cielo por asalto. Una santa pasional, Santa Teresa. Es una figura admirable para mí, ella y Juan de la Cruz también, ¿no? Pues cuando estamos en este contacto con la astrología os pone en contacto con el universo, con la amplitud, o sea, os da esa dimensión amplísima de vosotros mismos, ¿no? O sea, no somos una cosita tan pequeña, ¿no? Representamos al Creador a su imagen y semejanza, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Por tanto, la astrología os conecta con todo, ¿no? Pues nada, si queréis, cualquier sábado pues hablamos de la astrología psicológica o de cómo se puede aplicar la astrología para psicoterapia, ¿no? Y muy bien, muchísimas gracias a todos. No te preocupes, Pedro, me envías tu correo electrónico. Por cierto, voy a escribir aquí mi correo electrónico y os lo envío por Dropbox, la grabación. A ver si sale bien. Vale. A los que queréis que os envíe la grabación, pues con todas estas interrupciones en algún momento me he olvidado de poner el rec del programa, pero bueno, está todo grabado. Celestino, ¿eres Celestino Telera? Porque estás en UK. Me parece que sí, ¿no? ¿O no? No eres Celestino. Orión 33. Vale, ok, pues venga. Ok, Orión, pues ya lo tengo apuntado aquí. A ver si vuelvo a recuperar el tema.